Waldo, promovido por el profesor Waldo Mendoza, quien nos acompaña en esta tarde. Les voy a dar unas breves indicaciones para el evento. Les pedimos que por favor puedan prender sus cámaras, pero manteniendo los micrófonos apagados. De esta manera también vamos a incentivar el diálogo y podemos participar, pero para que sea de una forma ordenada se les pide que al momento que iniciemos el diálogo con el profesor, ustedes levanten la mano para dar, de acuerdo al orden en el que ustedes están solicitando la palabra, darles el turno a realizar las preguntas que deseen. Nuevamente, recordarles también que no se van a hablar de temas políticos, sino solamente puntos relacionados a la especialidad de economía. Sí, entonces, por favor, tengamos en cuenta esas indicaciones a lo largo de este evento. Bueno, con nosotros tenemos, como ya les mencioné, al profesor Waldo Mendoza. Él es economista de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y doctor de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor e investigador en el Departamento de Economía de la PUC desde 1989. Actualmente es ministro de Economía y Finanzas. Recientemente ha sido presidente del Consejo Fiscal y miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Más antes ha sido miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, jefe del Departamento de Economía de la PUC y viceministro de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene varias publicaciones, entre ellas La Historia Fiscal del Perú, 1980-2020. Este ha sido recién publicado 2021 con el aporte de Yuliño Anastasio. Macroeconomía Intermedia para América Latina, tercera edición 2018, y Cómo investigan los economistas, guía para elaborar y desarrollar un proyecto de investigación 2014. A continuación, entonces, doy el paso al profesor Waldo Mendoza para que dé inicio a este evento. Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Hace tiempo he estado buscando esta oportunidad para dialogar con ustedes, en parte porque ya tengo 61 años, muchos años como profesor, y tengo algunas experiencias que contarle. Esencialmente por eso. Para los que no me conocen, yo estudié en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Estudié allí entre el 80 y entre el 78 y el 83. Luego, en 1982, me enteré por un profesor que existía algo que se llamaba Curso de Verano del Banco Central de Reserva del Perú. Un curso donde se juntaban los mejores estudiantes del Perú, hacían un curso y los que salían bien, algunos de ellos se quedaban trabajando en el Banco Central, y en el caso de los estudiantes provincianos, algunos de ellos se ganaban una beca para estudiar en la prestigiosa Universidad Católica. Junto con un amigo muy querido, hicimos el curso en el año 83 con Zenón Quispe, y nos hicimos merecedores de una beca de estudios para hacer la maestría en la Católica. Estudié en la Católica, hice mi maestría allí. Luego regresé a Huamanga, a mi universidad, como profesor. Estuve 3 años allí. Y en el año 1989, el profesor Adolfo Figueroa, posiblemente el economista vivo más importante que tiene el país, estaba como jefe de departamento y me convocó para trabajar en la Católica. Me incorporé al Departamento de Economía de la Católica en el segundo semestre del año 89, y Adolfo me encargó el dictado de 2 cursos, Macroeconomía 1 y Macroeconomía 2. Yo había estado fuera del mundo académico por 3 años, así que me pareció que dictar 2 cursos
tan importantes y a los estudiantes más sofisticados que tiene el país, me pareció un encargo complicado. Saqué cita con Adolfo y le empecé a decir algo así como que me podría ir mal en estos cursos. Adolfo no me dejó terminar mi frase y me dijo una palabra que hasta ahora la tengo en mi cabeza. Waldo, no quiero excusas. Y desde ese día, de lo que pase con mi vida, con mi trabajo, nunca le echo la culpa a nadie. De todo lo que hago soy absolutamente responsable. Porque cuando esa no es la actitud, siempre habrá un pretexto para que algo nos vaya mal, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas sobre las que quería conversar. El dar excusas es para mediocres. El dar excusas es un buen pretexto para no hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Deben saber ustedes también, posiblemente no es la situación de buena parte de ustedes, quizá de alguna parte sí. Tanto Zenón y yo venimos de unas familias donde el estudiar en la católica no era ni siquiera un sueño, porque estaba claramente lejos de nuestra frontera de posibilidades. Pero aprovechamos este huequito, esta oportunidad que nos dio el Banco Central de Reserva y así pudimos avanzar. Zenón pudo hacer un doctorado en Oxford, y yo más o menos estoy por estos lares. Y Zenón y yo tenemos nos unen varias cosas, somos muy amigos, casi hermanos, pero nunca damos excusas en ningún momento, ni ahora, ¿no? Si algo sale mal en el MEF, evidentemente yo soy el responsable. Entonces, quiero jovencitos que saquen del diccionario esa palabra feísima de mediocres, que es la palabra echar la culpa al otro, ¿no? Ese es un tema sobre el que quisiera conversar con ustedes. El otro tema es mi trabajo. ¿Qué cosa necesito para hacer más o menos bien mi trabajo? Evidentemente, mi formación teórica, lo que he estudiado en el bachillerato, en la maestría, en el doctorado, lo que he estudiado siendo profesor, me sirve. Pero hay un conjunto de circunstancias, momentos en que nada de eso sirve y necesitamos otras habilidades. Y allí hay muchos trabajos que muestran que el quinto superior o el décimo superior nos ayudan bastante para ingresar a un trabajo, para ingresar a una universidad, pero a veces para seguir ascendiendo, ya los grados o los méritos académicos que hayamos tenido ya no es suficiente. Se requieren otras habilidades. Una de esas habilidades que siempre lo he puesto por delante en la universidad es que cuando tengo un alumno en el octavo ciclo, noveno ciclo, décimo ciclo, unos tromes en macroeconomía, unos tromes en micro, saben la econometría más sofisticada, pero cuando escriben un párrafo, uno dice, diablos, ¿qué pasó acá? Escribir bien es un activo impresionantemente útil en cualquier trabajo, porque la escritura está asociada al lenguaje. Si uno no escribe bien, no puede hablar bien.
Y muchas cosas se conquistan hablando, escribiendo. Las veces que yo tengo que contactar o contratar a un joven, les hago escribir un par de hojitas y es como tener el ADN del estudiante. Si no escribe bien, ya no pregunto más. Yo no puedo contratar a una persona que no escribe bien. Y en ese caso sí hay una herencia, casi como una herencia colonial, porque eso viene del jardín, de la escuela, del colegio, y difícilmente se supera en la universidad. Entonces, hay que ser conscientes de eso y buscar remediar esa carencia. Les juro que escribir bien es más importante que saber la econometría más sofisticada. Estoy absolutamente seguro. ¿Cómo se escribe bien? Leyendo. Y leyendo historia, literatura, y cada vez que uno hace un informe, revisándolo 10 veces, 20 veces, pero les aseguro, pueden tener el 10º superior, pueden hacer el mejor doctorado, si no saben escribir, no van a llegar muy lejos. Bueno, entonces les he planteado un último tema, es que en mis tiempos, las oportunidades eran escasas. En el caso mío, si no hubiera existido el curso del Banco Central, ¿qué hubiera sido de mí? Seguramente mi máxima aspiración hubiera sido ser profesor en mi universidad, la San Cristóbal de Huamanga, porque no habían otras opciones. En este momento las opciones están botadas. No conozco ningún caso en mis 30 años en la universidad de alguien que haya querido hacer un doctorado y no haya podido hacerlo. No conozco ninguno. Porque hay doctorados top, Harvard, MIT, que son complicados. Hay medianos, pero hacer un doctorado es, digamos, está botado. Y no hay que pagar un centavo. Todos los doctorados tienen una beca, ¿no? Y hacer una maestría también. Entonces, en parte uno hace un doctorado, una maestría, en parte por los conocimientos, por los grados que uno obtiene. Pero también está está el asunto de conocer el mundo, ser un poco más cosmopolita, conocer otras culturas, otros idiomas. Entonces, yo no entendería un chico egresado de la Católica que no se vaya afuera a estudiar. O sea, no me cabe en la cabeza que eso pueda pasar. Y uno puede buscar alguna excusa. En este caso no hay ninguna excusa. Las maestrías están botadas. La oferta de becas supera largamente la demanda por becas. Obviamente, cuando uno quiere apuntar bien arriba, la cosa es más competitiva. Entonces, esa es otra cosa que quería decirles. Tienen un montón de oportunidades, cursos en el país, cursos en el extranjero, maestrías por acá, maestrías por allá, si quieren en Europa, si quieren en Estados Unidos. Entonces, en ese caso, la ambición, en el buen sentido del término, es buenísima, ¿no? Otra vez, volviendo al mundo de la mediocridad, uno sería mediocre si uno se conforma con la licenciatura. No tiene ningún sentido. E insisto, no solo para aprender teoría económica, sino también para aprender del mundo, para aprender de estas otras habilidades de las que les cuento, que son muy útiles en el trabajo y la vida, ¿no? Y siempre hay tiempo para otros placeres. Yo tengo el placer de ver series en Netflix, en Amazon. Tiempo siempre hay. Me tomo mis copitas de vino con mi esposa de vez en cuando. Tiempos normales, voy al Club Ayacucho a distraerme. Siempre hay tiempo. Pero hay que tener disciplina. Y depende también de hasta dónde quiere llegar uno, ¿ya?
En mi vida he conocido un genio, ¿no? Quizás lo más cerca a un genio que he estado es que cuando le di la mano a Robert Solow. En realidad no existen genios, ¿no? En realidad existen personas que sudan y personas que no sudan, así es simple. La jornada de trabajo, la jornada de estudio. Los Messi son escasos, ¿no? Los que abundan son tipos como Ronaldo, ¿no? Ronaldo entrena 20 veces más que Messi y juega la cuarta parte, pero ya, la cuarta parte. Si no entrenase, ¿qué sería de Ronaldo? Entonces, los genios como Messi, como Ronaldinho, son escasos. Entonces, como no somos genios, hay que hacer todo como Ronaldo: entrenar, estudiar, trabajar. Bueno, yo termino acá y a continuación acepto cualquier tipo de preguntas de ustedes, con la única excepción de los temas electorales, donde por ley yo estoy prohibido de pronunciarme. No sé cómo lo han pensado, pero mi idea es recogemos unas 3 o 4 preguntas, les contesto en bloque y luego seguimos así hasta que se cansen. Adelante, por favor. Quienes tuvieran preguntas pueden levantar la mano para poder darles el pase de acuerdo al orden en el que aparezca. Muy bien, doy pase a Enrique Serrano para que pueda realizar su pregunta. Buenas tardes, profesor Waldo. ¿Me escucha? Clarísimo. Okay. Quisiera preguntar acerca del curso de verano del Banco Central. Si usted considera, digamos, que las personas les interesa mucho la macroeconomía o la microeconomía, ¿qué oportunidad podemos tomar? Porque tengo entendido que creo que en el MEF también hay un curso de verano también. Si nos pudiera contar un poco más de su experiencia dentro del BCR de este tema, para poder tener algunas inspiraciones nosotros también. Muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas? No, profesor. Creo que podría ir respondiendo. Ah, aquí hay otra. Luis Portocarrero. Muy buenas tardes, profesor. Mi pregunta sería, ¿cómo considera usted que ha sido su experiencia dentro del Ministerio de Economía durante este periodo? Antes de continuar, una de las habilidades que deben tener los estudiantes es ser extrovertidos, ¿no? Yo también he sido recontra tímido, pero ese es un activo. La timidez te puede hacer perder un montón de oportunidades. Entonces, hay sitios donde voy, donde me acribillan a preguntas. Yo digo, qué maravilla, ¿no? Hay otros sitios donde voy, donde prácticamente hay que ponerles nota para que pregunten. Ojo, ¿ya? A ver, ¿tenemos más preguntas? Mientras se Sí, animan, sí, adelante, sí, adelante, por es favor. José Poema P. Sí, buenas tardes, profesor. Disculpe, mi pregunta orientada a si es que usted irá a enseñar el otro ciclo en Estudios Generales y Letras. Voy contestando estas 3 preguntas mientras se animan. El campo de los economistas es amplio. Yo podría clasificarlo en 2 grandes niveles. El campo académico y el campo no académico. Cuando hablo del campo académico, estoy pensando en el campo de querer ser profesor, querer ser investigador. En ese caso, no hay muchos caminos.
el único camino es un doctorado en una buena universidad del extranjero. Si uno quiere ser en este momento profesor en el Departamento de Economía de la Católica o profesor en el Departamento de Economía del Pacífico, no hay manera que puedan ingresar si no tienen un doctorado en una buena universidad. Si han optado por esa vía, es una vía recontra sacrificada, 4 o 5 años donde no van a tener vida, van a dedicarse exclusivamente a estudiar. Esa es la vía académica. Con esa vía, si se quedan afuera, pueden trabajar en la FED, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en las universidades. Y evidentemente un doctorado en una buena universidad abre casi todas las puertas. En la parte no académica, ya el abanico es mucho más grande. Si a uno le gusta trabajar en el sector público, pero no quiere soplarse un doctorado de 5 años, la maestría de Harvard en políticas públicas es buenísima. Hay un montón de chicos de la Católica que han hecho esa maestría, han regresado y están trabajando en el sector público. De hecho, mi viceministra de Hacienda, Brigitte Bencich, ha hecho esa maestría. Después, en el campo más financiero, si uno quiere trabajar en el banco, hay que hacer una maestría en finanzas, que puede ser en nuestra universidad, o hay que hacer estos cursos, no recuerdo cómo se llaman, que son cursos en donde individualmente uno se prepara, da exámenes y te dan cierta certificación, es otra posibilidad. En cualquier caso, en el campo académico, evidentemente el doctorado sí o sí, eso es para personas que les gusta la enseñanza, les gusta la investigación. Siempre hay que pensar que cuando uno elige la profesión, el trabajo o la especialidad que le gusta, uno debe pensar en Lionel Messi, ¿no? Cuando Lionel Messi en el estadio del Real Madrid le mete un gol a Real Madrid, ¿estará pensando que está trabajando? Seguro que no, ¿no? Entonces, a mí me pasa cuando estoy dictando una clase en la Católica, me estoy riendo, haciéndome bromas con los chicos, enseñando, y a mí no me parece que estoy trabajando, porque me encanta enseñar, me gusta enseñar. Entonces tienen que elegir un trabajo de tal manera que se sientan como Messi, que no sientan que están trabajando, porque si no el trabajo es, como en la teoría microeconómica, un mal, ¿no? Y el BCRP depende para qué uno lo quiere, ¿no? Depende de lo que uno quiere, depende de su ambición, depende de sus gustos y preferencias. Algunos chicos, ahora, no era así en mis tiempos, entran al BCR porque de allí pueden irse a un doctorado y el Banco Central les financia. Pero ese razonamiento es incorrecto porque uno puede irse al doctorado con el bachillerato. Si uno tiene las buenas competencias, puede irse directamente, teóricamente, a Harvard, ¿no? Para trabajar, el Banco Central, evidentemente, es uno de los sitios más simpáticos, interesantes para trabajar. No se hace mucho trabajo académico en el Banco Central. 5% de los chicos que entran ahí hacen trabajo académico. Después se vuelve un poquito rutinario. Para mí, un muchacho provinciano, el curso del Banco Central me parecía lo máximo, ¿no? Me parecía
lo más de lo que había. Porque mi campo de posibilidades era limitado. Yo no estaba viendo el mundo, no estaba viendo las maestrías, no estaba viendo los doctorados. Para mí, el Banco Central, digamos, hizo lo que soy actualmente. Porque si no hubiera entrado al Banco Central, no hubiera hecho la maestría en la Católica. Si no hubiera hecho la maestría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy el Banco Central sigue siendo muy interesante, pero hoy el Banco Central siendo interesante, incluso tan solo llevar el curso del Banco Central, aunque uno no se quiera trabajar en el Banco Central, es una maravilla, porque es como una maestría intensiva, con profesores del mundo muy destacados. Entonces, incluso por ese lado. Pero ya no es lo que era para mí en 1983, donde fue mi tabla de salvación. El trabajo en el MEF me sirve la macro, evidentemente. Con la macro puedo dar conferencias bonitas, puedo ayudar a hacer buenas predicciones macroeconómicas, puedo hilvanar buenas respuestas en una entrevista, puedo percibir si la economía necesita un impulso fiscal o no, ese tipo de cosas. Pero eso es 10% de mi trabajo. El resto del trabajo es reaccionar a eventos que se presentan en cada momento. Y como el Estado peruano es frágil, muchas veces el Ministerio de Economía y Finanzas reemplaza a otros sectores en muchas tareas, ¿no? Y por eso que las otras habilidades, la persuasión, el sentido común, todo eso se hace bien importante, ¿no? Y tengo la suerte de tener unos colaboradores que me facilitan la vida, porque cuando uno dice, ¿de qué se encarga el Banco Central? Está clarito, la inflación, ¿no? Entonces hay 400 tipos para que la inflación esté alrededor del 2%. ¿Cuál es el rol del MEF? Todo, ¿no? Incluso en términos de responsabilidades. En el Banco Central uno puede firmar documento en un sótano con los ojos vendados, porque no hay el riesgo de que vayas a la cárcel, ¿no? En el Ministerio de Economía y Finanzas, aun cuando obres de buena voluntad, puedes firmar un documento indebido y luego, cuando ya estés tranquilo en la universidad enseñando, te llega una citación. Entonces, son distintos riesgos. Por eso que se necesitan muchísimas más habilidades de estas complementarias, de estas no académicas, ¿no? Me reincorporo el 1 de agosto a la universidad. Casi seguro que voy a dictar introducción a la macro en letras. Muy bien, si hay alguna otra pregunta, pueden levantar la mano en estos momentos para darles el pase. A Mateo Podestá Alvarado. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta es sobre qué tipo de recursos extracurriculares, sea por ejemplo pequeños cursos online o cursos de verano, considera que nosotros como estudiantes deberíamos aprovechar. Luego tiene el pase Antonio Macedo. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta era, más o menos, ¿cuánto estima que durará este ciclo de altos precios de materias primas, donde vemos el cobre que está, por ejemplo, encima de 4.5? Luego Jimena López. Buenas tardes, profesor Waldo. Mi pregunta es un poco más personal, ya que me gustaría saber cuáles fueron los determinantes que le hicieron a usted decidirse por la carrera de economía y si desde siempre ha pasado por su mente ser ministro. Gracias. Jorge Cabrera, por favor.
Sí, buenas tardes, profesor Waldo. Mi pregunta era, ¿qué habilidades o qué cree usted que necesitan los economistas actualmente para triunfar en el campo de la economía acá en el Perú? Y terminamos esta ronda de preguntas con Gerson Cueva. Roberto, buenas tardes. Son, Mi pregunta es, sobre todo en este caso, un poco... ¿Me escucha? sí, Ya, profesor, disculpe. Es en cuanto a la malla curricular. O sea, nosotros tenemos cursos selectivos que obviamente podemos coger lo que más nos guste, pero ¿qué nos recomienda en este caso para especializarnos en macroeconomía? Y más o menos, si es en mi caso, que me gusta es macro y finanzas, ¿y usted qué me recomienda por ese lado? Y sin olvidar, en este caso también, de las políticas públicas y sociales que tanto ameritan y preocupan a nuestro país y a nuestra sociedad. listo. Voy a responder a este bloque de preguntas. A Mateo, recomendarles no dispersarse en cursitos, ¿no? Bueno, depende. Si uno termina la carrera y ya quiere trabajar, uno podría llevar un cursito por acá, un cursito por acá, para que te complemente y te permita trabajar, ¿no? Pero mejor, otra cosa que siempre les he dicho a los chicos, aquí en la Católica tienes la maestría. Incluso pueden haber cursos que puedes llevar mientras haces el bachillerato. Entonces, no me entra en la cabeza cómo un chico de la Católica no puede tener por lo menos la maestría en economía. Entonces, mi recomendación, Mateo, es organízate y haz en serio una buena maestría. En el peor escenario, en el país, mejor afuera y te van a pagar para hacer tu maestría. Aquí en el Perú tienes que pagar para hacer la maestría. Afuera te van a pagar para hacer la maestría. Así que, en parte también por conocer el mundo, mejor estudiar afuera. Antonio, hay cierto consenso de que vamos a tener un buen tiempo de precios de materias primas elevados. 2, 3, 4, 5 años. No se sabe qué va a pasar después. Hay hipótesis que dicen que se vienen unos cambios tecnológicos importantes que serían poco intensivos en el cobre en particular, y algunos dicen que quizá este sea el último boom del cobre. No lo sabemos, ¿no? Y precisamente porque no lo sabemos, hay que utilizar los booms como eventos transitorios que se agotan. Por lo tanto, lo más correcto es ahorrar en esos buenos momentos para utilizar los recursos en los malos momentos, y como provienen de recursos no renovables, desde hace 80 años los especialistas nos enseñan es que el producto de los recursos no renovables hay que utilizarlo en actividades permanentes, capital físico o capital humano. ¿Cómo elegir la carrera de economía? En realidad, no sé si les ha pasado a ustedes, nadie sabe cuando uno tiene 14, 15 años qué es lo que va a estudiar. Mi experiencia es la siguiente. Yo terminé el colegio hacia el 76. No sé si ahora sigue siendo así. Los mejores estudiantes del colegio tienen ingreso directo a las universidades estatales. Yo quería estudiar, no tengo idea por qué, en ese momento ingeniería química. Me descuidé con los plazos y cuando fui a inscribirme a la universidad me dijeron ya los cupos para los mejores estudiantes en química están cerrados, ¿no?
hay cupos solamente en biología, antropología y educación. Entonces yo dije, no me he preparado para el examen de admisión, una de esas doy el examen y no ingreso, así que mejor me aseguro. ¿Qué es lo más parecido a ingeniería química? Biología. Que estudié un año de biología. Y el año siguiente, en Ayacucho, había una universidad particular. Hicieron algún laberinto en la universidad. Estábamos en gobierno militar. Y el gobierno militar cerró la universidad particular. Y todas sus especialidades se trasladaron a mi universidad, la San Cristóbal de Huamanga. Y entre esas especialidades estaba economía. Y un cuñado mío me dijo, Waldito, esa especialidad parece bonita, ¿por qué no te cambias? Me cambié. Me cambié y empecé a estudiar. Y ya cuando empecé a llevar las macros, las micros, las econometrías, ahí sentí que me gustaba la carrera, ¿no? Y cuando llevé el curso del Banco Central, allí sí ya dije, esto es lo mío, ¿no? Entonces, las elecciones son así. En todo caso, lo que puedo dejarles como lección es, cualquiera sea la carrera, tienes que dar lo máximo, ¿no? Biología no me gustaba, pero igualito yo destacaba, aunque no me gustaba. Entonces, el esfuerzo siempre es valioso. La pregunta de Jorge, las habilidades, ya los he descrito de alguna manera. Le he pedido a Sandra que les mande un archivito que tiene que ver con un discurso de orden que yo di en el 2016 en mi universidad, la de Huamanga, donde me dirijo a los estudiantes, a los profesores, donde hay algunos consejos de cosas que se puedan hacer. La habilidad principal de lejos es el sudor, ¿no? La disciplina. Yo siempre he tenido una jornada de trabajo larga, incluso como profesor. Me aparecía a las 7 de la mañana en la universidad y me estaba yendo como a las 7 de la noche, leyendo, preparando clases, estudiando. Y como el tema me gusta, no siento que estoy trabajando, ni me canso, ¿no? Acá en el mes me canso un poquito, pero tampoco porque son cosas tan interesantes. Y además, como no me voy a quedar 20 años acá, lo veo como un evento transitorio, lo veo como académico, como un aprendizaje. Ya estoy pensando las cosas que voy a poder contar a mis estudiantes, así que no me desespero. Respecto a la malla curricular, yo soy bien práctico en estos temas. Hay cursos que son troncales en cualquier carrera de economía en el mundo. Es decir, le puedes añadir una cosita por acá, otra cosita por acá, son pies de página finalmente. Si tienes tu macro bien hecha, tu micro bien hecha, tu econometría bien hecha, tu historia bien hecha, ya qué importan los detalles. Así que modificar o no la malla curricular no me importa mucho. Obviamente, esos cursos tienen que estar permanentemente actualizados, los profesores tienen que preparar bien sus cursos, y salvo pues que haya un curso que ha sido una novedad en las últimas 2 décadas, lo introduciría, ¿no? La otra cosa que siempre les digo a los chicos es, ustedes tienen unos cursos electivos, ¿no? A veces uno elige los electivos para descansar un poquito, ¿no? Entonces se matricula por acá, por allá, donde con un poquito de esfuerzo sacas 18, ¿no? Entonces la pasas bien, pero yo digo, si yo estuviese haciendo el bachillerato de economía en la Católica, todito mis selectivos lo llevaría en la maestría, todito, no llevaría ningún otro electivo en otro lado. Llevar la maestría tiene varias ventajas. Una ventaja es evidentemente de que van a haber cursos más avanzados. Otra ventaja no menor
sobre todo pensando en irse a estudiar afuera, es que en esa maestría les va a dictar gente como Roberto Chan, que si lo atarantan y le sacan la máxima nota, luego le escribirán un correíto para que les haga una carta de presentación para postular a una buena universidad. Entonces, eso también es práctico. Yo, por ejemplo, soy para muchos un economista importante, pero para dar una carta de recomendación para una universidad americana, yo no sirvo. Dirán, ¿quién es Waldo Mendoza? ¿No? Entonces, véanlo también por el lado práctico. Hacer la maestría es llevar cursos muy interesantes, macro avanzada, micro avanzada, finanzas avanzadas y sobre todo la posibilidad de contactarse con otros profesores distintos a los que han tenido y más o menos como si estuviesen estudiando afuera, ¿no? Así lo veo. Profesor, hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué le motivó a usted a aceptar el cargo en el Ministerio de Economía, teniendo en consideración la complicada coyuntura política? También Angeli Lozano ha levantado la mano. Te doy el pase para que puedas realizar tu pregunta. Angeli, tu audio. Ahora sí. Ya, bueno, les decía que soy Angeli Lozano. Buenos días, profesor Waldo. Buenas tardes. En realidad me interesa mucho el área de riesgos y mi pregunta es si desde la universidad se puede, digamos, encaminar la carrera hacia esa especialidad y cómo se podría hacer. Gracias. ¿Hay más preguntas? Por ahora no más preguntas, profesor. Bueno, entonces vayan preparándose para el último bloque de preguntas, ¿ya? Voy contestando estas. ¿Por qué acepté el cargo de ministro de Economía? Para ser absolutamente sincero y transparente, es un cargo muy agradable, ¿no? Es un cargo, digamos, que para un economista es, digamos, como la culminación de una carrera. Así que no hay que negar ese aspecto personal de que el ser ministro de Economía es un cargo, uno podrá decir, los hijos podrán decir, mi papá fue ministro. También por ese lado. Dos, me lo ofreció una persona a la que no podía decirle que no. Don Francisco Sagasti es un caballero de esos que ya no existen. Y era imposible negarle el aceptar la carrera. Y el tercer factor, quizá el más importante entre todos, es que hay una anécdota de Borges, no quiero compararme con él, evidentemente, ese es de los pocos a los que uno puede decirle que es un genio. Dicen que Borges está postulando a un puesto muy interesante para él, que era el ser jefe de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Era un puesto muy competitivo, era un puesto para personas de mucho prestigio y un montón de postulantes. Borges observaba que sus competidores llevaban fajos de documentos para tener un currículum muy abultado y cuenta él que él llevó solo una hojita. La hojita decía algo así como, para que lo lea el jurado calificador, ¿no? Decía algo así: siento que me he estado preparando toda la vida para desempeñar este cargo. Les ganó a todos en el concurso con esa frase. Evidentemente no pretendo igualarme con Borges, pero he estado escribiendo en macro hace 30 años. He
estado antes acá en el ministerio, es una casa a la que conozco, he estado 5 años en este ministerio, de tal manera que cuando don Francisco me llamó, evidentemente lo primero que me puse a pensar es si estaba capacitado para desempeñar este cargo tan honroso, ¿no? Ese fue un tercer elemento. Y el último, un poco más romántico, un poco más personal. Ser ministro es tener el poder, ¿no? Y la utilidad, ser ministro de Economía. Y poder tener el poder y poder utilizarlo para el bien común me pareció una oportunidad que no podía desperdiciar. Así que eso fue, esos fueron los factores. No me arrepiento. He dado todo mi esfuerzo. Los resultados, el veredicto lo dará la opinión pública, lo dará la población, pero esto ha sido como un doctorado así aceleradísimo, del que voy a salir muy sabio. Aprendí un montón y seguramente mis clases serán más interesantes después de esta experiencia. La pregunta para Angeli tiene la virtud de que ya tienes claro a dónde ir, ¿no? Riesgos. En la malla curricular del bachillerato hay algunos cursos, lleva todos los cursos vinculados, pero de frente, ojo cerrado, no lleves ningún electivo que no sea en nuestra maestría. Y en la maestría tenemos harto curso de finanzas, bien sofisticado, dictado por especialistas, ¿no? Y no sé en qué ciclo estás tú, pero ya tenemos una carrera de finanzas que lo está dirigiendo Alonso Segura. Si estás todavía en letras, esa es la opción, ¿no? Eso es. Bueno, jovencitos, una última tanda de preguntas. Adelante. Si tienen preguntas, por favor, levanten la mano. Kevin Naveros, sí, comenta. Profesor, buenas tardes. Un lujo poder escucharlo. Yo estoy en Estudios Generales Letras, en cuarto ciclo. Próximo ciclo ya estaría en facultad. Me falta llevar Mateco 3 y investiga. Yo me quiero especializar en tema de finanzas. ¿Qué pasos debería llegar? ¿A qué entidades debería apuntar? ¿Qué requisitos debería, como cursos en facultad, debería llevar? ¿Qué usted me recomienda? Paola Venancio. Buenas tardes, profesor Waldo. Un gusto también para mí. También estoy en Estudios Generales Letras y quisiera preguntar, ¿cuándo usted se dio cuenta de que sus esfuerzos eran necesarios en la carrera? ¿O cuándo vio que estos empezaron a rendir frutos y que podía sentirse orgulloso de ellos? Bueno, aprovechando que ya no hay más preguntas, también justo con... Hoy sí, vamos entonces a darles al pase a Iván, luego a Magdiel y a Milagros. Buenas tardes, profesor. Un gusto nuevamente escucharle, conversar con usted. Quería preguntarle acerca, dada su experiencia ya ahora, que estaba en la cancha en una crisis que probablemente no ha sido nada fácil, ¿cuáles considera que van a ser los retos que va a tener el país para el próximo año en términos de finanzas públicas, macroeconomía y también en cuanto a reformas que se deben hacer a nivel de instituciones del Estado, de lo que usted ha visto, ¿no? Y que como nosotros estudiantes, próximos profesionales, deberíamos apuntar si bien tener un conocimiento amplio de la mayoría de cosas que podamos,
pero en qué podríamos nosotros también enfocarnos más, ¿no? Acorde con estos retos que tiene el país. Gracias. Magdiel, por favor. Profesor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tanto y cómo influenció sus investigaciones en su ahora rol de economista en el MEF? ¿Y en qué temas recomendaría ahondar para adquirir más conocimiento sobre la economía? Milagros Guamaní. Bueno, profesor, había escuchado que es muy valorado en el sector público las personas que pasaron por el sector privado, justamente por su mirada amplia, ya que justo para el sector privado se necesita responder tanto a las demandas de la población, de la prensa, de los personajes públicos, de los empresarios. Así que como que me había llamado la atención, si quería dedicarme al sector público, tenía que, o también quería tener una mirada más amplia, más que todo de la relación entre las empresas y el sector, y el sector público. ¿Usted ve que es también desde su perspectiva, desde hoy que ya trabaja en el sector público, es valorado ese recorrido? Bien, Alessandro Honorio. Buenas tardes, profesor Waldo. Un honor conversar con usted. Mi pregunta es, durante su trayectoria como economista, ¿cuáles considera que han sido sus mayores obstáculos para su desarrollo? Luis Portocarrero. Muy buenas tardes de nuevo, profesor. Mi pregunta iba un poco más relacionada a ¿qué tanto considera que es importante el uso y manejo de lenguajes de programación, en el sentido de análisis de datos, limpieza de datos, entre otras cosas, en la carrera de un economista o quizás un economista que quiere especializarse en finanzas? Y por último, Link Pañagua. Buenas tardes, profesor Waldo. Mi pregunta está dirigida, bueno, yo quiero saber más acerca de economía conductual porque me ha llamado la atención recientemente. Quisiera saber si me puede recomendar algo que pueda hacer dentro de la universidad para especializarme en dicha área. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos un paquete de preguntas. La pregunta de Kevin, ¿qué hacer para avanzar en el área de finanzas? Parcialmente ya les he sugerido, pueden hacer la carrera de finanzas, y si ya están en la carrera de economía, lleven los cursos de finanzas en esa carrera de economía y todos los selectivos de la maestría donde hay cursos de finanzas. También está la posibilidad de postular al curso del Banco Central. Ahora el Banco Central tiene dos tipos de cursos, un curso de teoría económica, que es la histórica, y hay un curso de finanzas. Y si quieres hacer trabajo académico, hay que hacer un doctorado. Allí la única advertencia es que los doctorados en finanzas son más trancas que los doctorados en economía, ¿no? La matemática es muchísimo más sofisticada. Ahí tenemos a Ricardo Guamán, quien es profesor del Departamento de Economía, quien tiene un súper doctorado en finanzas, quien te puede dar orientaciones más precisas. La pregunta de Paola. Momentos complicados en el sector público siempre lo vas a tener. Les cuento como anécdota. En mi paso anterior por el MEF, me hicieron viceministro de Hacienda en el año 2000, fines de 2005. Estaba de ministro Fernando Zavala y yo viceministro de Hacienda, y estábamos haciendo el presupuesto del año 2006, ¿no? Y había un tema bien complejo. Hacia fines de la década del 90 había habido una crisis financiera.
Y en esa crisis financiera, algunos bancos pequeñitos quebraron, y había un banco grande, que era el tercer o cuarto banco, el Banco Vice, que estaba a punto de quebrar. Si el Banco Vice quebraba, cuarto banco, el tercero podía quebrar también y generarse una crisis sistémica. Por lo tanto, en ese momento, el Estado salvó al banco. ¿Cómo hizo para salvarle? Le puso un bono, ya no recuerdo las cifras, como por $200 millones, de tal manera que el banco tenía un patrimonio mayor, un activo mayor, y a cambio de eso, teóricamente, el Estado se agarraba los créditos por cobrar del Banco Vice. La idea era, te ayudo, te pongo tantos millones de dólares y luego poco a poco me voy cobrando esto, entonces todo bien. El caso es que los créditos por cobrar no valían casi nada. Por lo tanto, el bono del Estado se quedó allí, no se cobró casi nada. Y en junio del año 2006 debería resolverse qué hacer con ese bendito bono. Una opción era que el gobierno deje ese bono en el activo del Banco Vice, para lo cual se necesitaba que en la ley de presupuesto se diga el gobierno pone en el activo del Banco Vice algo así como 600 millones de soles. Entonces, esa era una posibilidad. La otra posibilidad, habían algunos problemas legales, habían algunos problemas de sospecha de que el salvataje no había estado bien hecho. La otra posibilidad era el gobierno desconoce eso y retira sus bonos. Por lo tanto, del activo del Banco Vice salen 600 millones de soles. Y entre el ministro y yo tenemos que resolver ese problema. Si decíamos ponerle al banco los 600 millones, teníamos el problema de la legalidad. Estábamos operando dentro de la legalidad. Al parecer, no. Y además, teníamos que decirle al Congreso de la República, apruebe estos 600 millones de soles en la cuenta de un particular. La otra opción es no poner eso. Por lo tanto, sacar los 600 millones de soles del activo del Banco Vice. Y si se cae el Banco Vice, gran dilema. Ese tipo de dilemas aparecen acá. El dilema se resolvió felizmente porque un banco decidió comprar al Banco Vice con pasivos y todo. Ese fue el Scotiabank. Y salimos de esa operación. Entonces, problemas de ese tipo en el ministerio se suceden. Entonces, ahí no te sirve la econometría sofisticada, ni la macroeconomía sofisticada. Es un poco sentido común, tiene mucho de legalidad, hay que consultar a las personas, etcétera, etcétera. A Iván creo que le he dictado como 4 cursos, así que lo conozco mucho. Tus preguntas son muy interesantes. Creo que hay varios retos y en el caso de mi función, seguramente voy a pasarles una presentación que acabo de hacer hace un momento para RPP. Voy a decirle a Sonia que se los pase. Tiene que ver con esos retos, ¿no? Pero en particular, este ministerio y los otros ministerios, cuando nos toque la transferencia a la siguiente administración, vamos a tener que decirle, aquí hay posibilidades, aquí hay limitaciones y allí van a estar los retos. En el PPT que voy a mandar, Iván, van a estar algunas respuestas que estás pidiendo. Magdiel, las investigaciones son importantes, sí, sirven, ¿no?
Lo ideal sería que las políticas se hagan en base a evidencias, no siempre es posible, pero las cosas que he escrito, las cosas que he investigado, evidentemente sirven. Respecto a la pregunta de Milagros, en el ministerio en particular, la interacción con el sector privado es muy estrecha, ¿no? Porque todas las teorías de crecimiento económico y la experiencia internacional nos muestran que el impulsor final del crecimiento económico es la inversión privada. Entonces tenemos que atender, aun cuando no nos corresponde sectorialmente, pero transversalmente vemos problemas de la minería, vemos problemas de la industria, de la pesca, etcétera, y allí la interacción con el sector privado es importantísima. En algunos casos, tengo por ejemplo acá en gabinete de asesores a personas que tienen que ver con las mesas ejecutivas y con el destrave de proyectos. Entonces, ¿qué es una mesa ejecutiva? Reúne a los empresarios y les pregunta cuáles son los cuellos de botella que están impidiendo que avance. Luego, con esa información, voltea al sector público y algunas cosas se solucionan. Entonces, para ese tipo de tareas, por ejemplo, Milagros, el conocimiento de cómo funciona el sector privado es importantísimo. De hecho, estas personas que trabajan con nosotros son personas que en algún momento han tenido experiencia en el sector privado, la cual es una experiencia valiosa. La pregunta de Alessandro: ¿ha habido obstáculos en el camino? Seguro, pero con esto que me enseñó Figueroa, nunca me di cuenta ni siquiera que habían obstáculos. Había que enfrentarlos nomás y no poner pretextos, no poner excusas, ¿no? Así que esa parte no me preocupa. La pregunta de Luis, hay que distinguir entre lo que es core, esencial, sustantivo, y cosas que se pueden aprender, voy a exagerar, en un mes, ¿no? Por ejemplo, redactar, eso no se puede aprender en un mes. Programar, yo soy absolutamente ignorante en esos temas, se puede aprender en un mes. Entonces, de esas cosas yo no me preocuparía, ¿no? Me preocuparía de tener una formación teórica sólida, y la econometría ahora pues es bien utilitaria, ¿no? Para este tipo de trabajo, corte transversal, para este tipo de trabajo, un bar. Entonces, yo creo que eso uno lo va aprendiendo en el camino. Yo he visto ahí que esas cosas se aprenden fácilmente. Entonces, de esas cosas que se pueden aprender fácilmente, yo no me preocupo mucho. Pero de cosas como la redacción, esas que se aprenden en 5 años, de esas sí me preocupo bastante. La economía conductual es pues una carrera de la que yo no conozco, solo sé lo que he leído un poquito y he escuchado de mis colegas. Está muy de moda la economía experimental, la economía conductual. El profesor Alejandro Lugón tiene un laboratorio donde se hacen experimentos, y los experimentos están dando pues conocimientos impresionantes, ¿no? Hace poco escuché un especial para buscar, contestar la pregunta ¿por qué en las actividades financieras a veces somos como irracionales, ¿no? Entonces han hecho un experimento con psicólogos, con neurólogos, y parecen que tenemos acá en el cerebro, en esta partecita, partes que son de los primeros desarrollos del cerebro y que nos hacen actuar impulsivamente, ¿no? Y encontraron que en cosas de sobrevivencia, en cosas del sexo, esas actividades, esos reflejos
son muy parecidos cuando uno tiene que manejar dinero. En otras palabras, cuando tienes que jugar con dinero, cuando juegas en la bolsa, aparecen esos instintos primitivos que hacen que no operes como en los libros de texto, racionalmente. Bueno, jovencitos, ha sido una linda ocasión de conversar con ustedes. La vacunación está avanzando. Esperemos que el primer semestre de 2022 sea absolutamente normal, presencial, con suerte. Quizá los últimos meses de este año sea presencial también, si llegamos a vacunarnos todos. Aliento entonces a no ser conformistas, ¿no? A ser ambiciosos en el buen sentido del término. Ustedes tienen 20,000 más ocasiones que las que tuve yo. Entonces deberían ser proporcionalmente mejores que lo que soy yo. No tienen excusas para no avanzar, para no hacer una buena maestría, un buen doctorado. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Espero verlos en vivo muy pronto y a seguir cuidándose. Muchas gracias. Antes de terminar el evento, queremos agradecer desde la coordinación, la participación del profesor y por la promoción de este tipo de eventos con los estudiantes y con los egresados. Y también queremos terminar este día con una foto de recuerdo. Para eso les pedimos nuevamente que puedan prender sus cámaras para que el personal de comunicación de la facultad se haga cargo de tomar la foto. Muchas gracias a todos por su asistencia y cuídense mucho también.